más secretos, o por lo menos remotos, de toda Ruanda. Según la leyenda, fue construida por un rey local. Lo que es cierto es que aquí, durante el genocidio, se refugiaron muchas personas y muchas de ellas murieron. Sus restos aparecieron dentro de esta cueva. Luego empieza, ¿no? Porque son 50 minutos. Ruanda me impresionó mucho. En primer lugar, porque tienen algo que aquí en España todavía produce discusión si se refiere a la guerra civil, y sin embargo el genocidio de Ruanda fue en 1994, en abril, hace exactamente 15 años, y intentan superarlo. Es un genocidio tremendo, con cerca de 1 millón de víctimas. Los dos grandes protagonistas fueron los Hutus y los Tutsis, pero en todo ese pequeño país que es Ruanda, cerca de la superficie de Extremadura, pues hay no menos de 70 memoriales en otros tantos pueblos que se visitan, donde se exponen incluso los restos de las personas, y se recuerda en cada pueblo la historia del genocidio para que la gente no lo olvide, pero también para que la gente intente superarlo. Hay muchos carteles, un viajero cualquiera, ¿no?, que vaya por Ruanda verá en las carreteras unos carteles con unas manos en esta posición, que no es el namaste indio, ¿no? Entonces pregunté, ¿y eso qué significa esta forma de tener tantos carteles así? Pues es para empezar a olvidar, para dar gracias a los que pueden olvidar el genocidio. Entonces hay una serie de actitudes, ¿no?, que me parecen muy positivas en el intento de un país totalmente desgarrado como Ruanda de superar esta enorme tragedia de 800.000, parece que se ha quedado ahí la cifra, muertos en el genocidio. Pero ¿fue solo por el odio atávico ancestral entre los Hutus y los Tutsis? ¿O fue porque también Bélgica, desde que tomó posesión de Ruanda como país colonial en los años 30, empezaba a dar cartillas o carnés de identidad mencionando la raza en cuestión? Usted es Bahutu, usted es Batutsi, y entonces empezaba a marcar y dividir socialmente la sociedad. ¿O es también porque también el poder colonial en esa época supuso que dividiendo se puede imperar, y que si los Tutsis eran más amables con el gobierno colonial, el gobierno belga, el rey Balduino, que fue allí en algunas ocasiones en magna pompa, pues entonces tendrían más oportunidades los belgas de controlar aquello si daban todo el poder administrativo, local, municipal a los Tutsi, creando un enorme resentimiento a los otros, a los desplazados, a los Hutus. Pues bien, cuestiones que van quedando, cuestiones que luego afloran en 1994, cuando dos tipos de población, los Hutus, que no en vano son francófonos, y los Tutsis, que tenían una proclividad mayor, dado su origen etíope, nilótico y algunas otras circunstancias, por la anglofonía, pues vinieron a aquel gran conflicto de 1994. ¿Y sabéis qué sucedió en 1994? Pues que muchos Tutsis, en aquellos días terribles de la matanza, se fueron a refugiar donde creían que iba a haber un remanso de paz, un oasis, una iglesia católica. Y en numerosas ocasiones los párrocos Hutus abrieron las puertas de las iglesias y
penetraron los hutus con sus machetes y mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos refugiados. Hay algunos lugares, por ejemplo, Namata, donde se puede ver estanterías con los cráneos, ¿no?, con los vestidos que llevaba la gente, en el último momento, con sus enseres, con bolígrafos, etc., ¿no? Ocurrió por parte de la Iglesia Católica, ocurrió en iglesias, en conventos de monjas, y algunos de ellos pues siguen bajo protección en Francia de algunos obispos europeos. Pero, ¿qué pasó con las Naciones Unidas? Es que no sabían que podía haber este conflicto. En Ruanda había un destacamento de las Naciones Unidas dirigido por el coronel, fue famoso, de Lea, que estaba al mando de 5.500 personas, 5.500 efectivos. Pues bien, nada más producirse el origen de esta tragedia, se puso en contacto con sus mandos y dice: se va a armar, aquí va a suceder, porque el genocidio de Ruanda pues tuvo muchos antecedentes, mucha propaganda, mucho odio previo, ¿no? Pero él, la verdad es que lo vio y dijo: necesitamos mucha más gente y necesitamos órdenes directas de intervenir para parar esto. Es decir, a todos los que veamos por la calle con los machetes los tenemos que detener, si no van a matar esta misma noche, como así fue. No llegó nunca esa orden. ¿Y qué pasó con Francia? Francia tenía y tiene muchos intereses en lo que se ha llamado la francofonía, pero lo cierto es que en el tema específico de Ruanda, tanto el presidente que murió en un atentado y que fue el origen que desencadenó el asunto, el presidente Habyarimana, que murió en un avión, pues era proclive a las tesis de Francia, y Francia, por su particular relación con Ruanda, estuvo desde el primer momento y desde antes del genocidio. Y sin embargo, sus tropas se limitaron a hacer un corredor por el cual los mismos hutus que habían participado en el genocidio pudieron escapar tranquilamente hacia la región del norte de Kivu, en la República Democrática del Congo, donde todavía están produciendo unos enormes problemas, y las secuelas de la guerra civil que existe en el Congo se deben en buena medida en estos momentos, conflicto olvidado, a los Interahamwe, que eran los hutus que habían participado en el genocidio. Con lo cual, bueno, pues podría extenderme más, pero me parece que los 10 minutos han pasado y, por supuesto, uno es un simple observador, y aquí tenemos personas que viven esta realidad no tan dramática, por supuesto, como lo de Ruanda, pero conocen mucho mejor que yo el tema.